Vamos a hablar ahora acerca de los lenguajes interpretados y de su comparación con los lenguajes compilados. Estos dos son los dos grandes grupos en los que se engloban la inmensa mayoría de lenguajes presentes hoy en el mercado. Recordad que Python se engloba dentro del grupo de los lenguajes interpretados, por lo tanto, mucha atención a este grupo que pasamos a explicar ahora mismo. Para entender lo que es un lenguaje interpretado, es muy interesante conocer lo que es un intérprete. ¿Y qué es un intérprete? Pues no es más que un programa del cual podemos tener diferentes versiones para diferentes plataformas. Veamos este ejemplo que he ilustrado aquí. Suponemos que tenemos un lenguaje, aquí ilustrado como un rectángulo, y este lenguaje contiene tres intérpretes para él en diferentes plataformas. Tenemos un intérprete para Linux, un intérprete para Windows y otro para OS X. ¿Qué va a hacer el intérprete de Linux? El intérprete de Linux va a leer el código fuente de origen, es decir, nuestro programa escrito. Y aquí he querido poner un ejemplo muy sencillo, tan fácil como un programa que suma 3 más 3, nada más. Y además, curiosamente, esta línea es completamente válida para Python, para el intérprete de Python. Es decir, esto es código fuente de Python. Es un programa que suma 3 más 3 en Python. Así que el ejemplo nos viene bastante bien. Como digo, el intérprete de Linux va a leer este código fuente y lo va a interpretar, ejecutándolo en su propio seno. ¿Qué significa esto de su ejecución en su propio seno? Significa que esta línea de código se va a ejecutar en el propio proceso del intérprete. No se va a generar ninguna aplicación, ningún ejecutable, ningún binario, nada. Es directamente el propio intérprete el que interpreta estas líneas de código y arroja un resultado. ¿Y el resto de intérpretes que van a hacer? Pues exactamente lo mismo. El intérprete de Windows va a hacer exactamente lo mismo con este código. El de OS X también. Y si tuviéramos más intérpretes, exactamente lo mismo, obteniendo siempre el mismo resultado. Esta es una de las grandes ventajas de los lenguajes interpretados. Siempre que tú tengas un intérprete para tu plataforma, vas a poder ejecutar ese código fuente. Así pues, la portabilidad entre diferentes plataformas es mucho más sencilla en un lenguaje interpretado, como veremos después a la comparación con los lenguajes compilados. Pero hay otra ventaja adicional, y es que si nosotros modificamos una línea de código o las que sean, por ejemplo, sustituimos un 3 por un 6 en este caso, inmediatamente todos los intérpretes van a poder leer el nuevo código fuente y van a poder ejecutar el código actualizado obteniendo el resultado completamente actualizado sin hacer nada más. No hay que recompilar, no hay que generar un nuevo ejecutable, nada. Directamente obtendremos el resultado de la nueva línea de código. Esta es otra de las ventajas que tienen los lenguajes interpretados. Vamos ahora a comparar con los lenguajes compilados, el otro gran paradigma de ejecución que tenemos hoy en día. En este caso también partimos de un código fuente. He puesto como ejemplo el mismo, aunque no se me ocurre a qué otro lenguaje podría corresponder esta línea ahora. Pero bueno, pensemos que tenemos un código que suma 3 más 3. En este caso, los responsables de leer este código van a ser los compiladores, el compilador para cada plataforma. Así pues, un lenguaje tendrá diferentes compiladores para diferentes plataformas, de forma casi análoga al caso de los interpretados. Pero, ¿qué va a ocurrir en este caso? Pues veamos, el compilador de Linux va a leer el código fuente de origen, se va a ejecutar una única vez, ¿para qué? Para generar un binario. Un binario, una aplicación, un programa, lo que la gente suele entender por programa. La gente entiende por programa algo que yo tengo instalado en mi ordenador, lo ejecuto y tengo mi aplicación en marcha. Es decir, un auto ejecutable. El clásico exe de Windows. Es un poco Windows esta terminología, pero para entendernos. Además, para poder obtener diferentes ejecutables para diferentes plataformas, ejecutaremos nuestro compilador de cada plataforma una sola vez para generar ese ejecutable. El resultado de la ejecución va a ser en todas las plataformas el mismo, si todo ha ido bien. Pero ¿qué ocurre si yo modifico mi línea de código y pongo un 6 aquí? Pues obligatoriamente para obtener un ejecutable actualizado en cada plataforma voy a tener que recompilar ese programa y generar esa nueva aplicación, ese nuevo binario, ese nuevo ejecutable. Y así obtener un resultado completamente actualizado.
Quizá la ventaja es que una vez compilado, este ejecutable es auto-ejecutable y no requiere de ningún intérprete. Se ejecuta directamente como aplicación nativa, el término sería aplicación nativa, en esa plataforma. Con lo cual, el código no es necesario que esté presente para la ejecución de nuestros programas. Tiene que estar el binario. De manera que, en este caso, el código no hace falta que sea abierto, en el sentido abierto de expuesto, como así era necesario en los lenguajes interpretados. Bueno, ¿cuál es la ventaja sustancial que se suele decir que tienen estos dos tipos de lenguajes? Pues se suele decir, entre otras cosas, que los lenguajes compilados, al ser una aplicación nativa, son más rápidos en la ejecución. Bueno, esto hoy en día todavía podemos mantener esta idea, pero tened en cuenta que los intérpretes están bastante utilizados hoy en día y esta diferencia está bastante más limitada que en años anteriores, ¿eh? Bueno, otros muchos diríais, de acuerdo, pues si yo tengo mi código fuente de origen en el lenguaje compilado y yo sé que el ejecutable nativo va a ir más rápido, pues si hago una modificación, sencillamente recompilo y ya está. Obtengo mi nueva aplicación y así siempre tengo la aplicación más rápida posible. Siempre basándonos en el hecho que los lenguajes compilados suelen generar un ejecutable que tradicionalmente se ha dicho que va más rápido que los lenguajes interpretados. Bueno, aquí hay varios peros. El primero de todos es que la compilación, este proceso de compilación que tenemos aquí, no es tan banal. Puede durar unos segundos, pero también puede durar unos minutos o más tiempo. Con lo cual, no es tan sencillo. Aunque automaticemos la actividad de compilación, no siempre va a ser tan fácil compilarlo constantemente. Otro segundo motivo, quizá más importante, es que las diferentes plataformas, Linux, Windows, OS X o cualquiera que podamos incluir aquí dentro, hacen las cosas de forma diferente. Por ejemplo, imaginemos que queremos hacer un programa que abra una ventana, algo tan sencillo como una ventana. Pues es muy posible que tengamos que realizar un código para Linux, otro código para Windows, otro código, etcétera, etcétera, etcétera. Esto aumenta mucho el esfuerzo de programación que tendremos que realizar, porque tenemos que realizar una compilación condicionada, es decir, compila esto si estás en Linux, compila esto si estás en Windows, compila esto si estás en OS X, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos triplicando, en este caso, en este ejemplo, triplicando nuestro esfuerzo de programación, con lo cual esta facilidad se puede perder por el camino. Y además, muchas veces, en el código común a todas las plataformas, siempre que desarrollamos código común, normalmente lo pensamos concretamente para una plataforma y después portamos. Muchas veces lo hacemos así, no siempre, pero muchas veces lo hacemos así. Y para poder hacer esto correctamente, muchas veces hace falta utilizar librerías intermedias que ralentizan el proceso, etcétera, etcétera. Con lo cual, estas diferencias siempre hay que tomarlas como algo relativo. Por supuesto, en una aplicación crítica en la que el tiempo de trabajo es crítico, casi siempre optaremos por asumir el esfuerzo de programación y optar por un lenguaje compilado. En otros casos de más de producción, de gestión, etcétera, etcétera, siempre puede ser interesante optar por uno interpretado por la portabilidad. Con lo cual, el resumen de todo esto es, para cada problema hemos de optar por el lenguaje adecuado. Algunas veces serán interpretados, otras veces serán compilados. Pero bueno, volvamos otra vez al principio. Recordemos que estamos hablando de Python. Por lo tanto, vamos a probar un poquito cómo funciona todo esto. Para eso, vamos a abrir una consola de nuestro intérprete de Python a través de una consola de nuestro sistema operativo. Yo me encuentro en Windows, por lo tanto, cmd, símbolo del sistema, y abro mi terminal de comandos. Esto es exactamente lo mismo en cualquier otro sistema operativo que estéis utilizando con el Python instalado. Para poder arrancar el intérprete de Python contamos con dos comandos, el comando py o el comando Python. Se utilizan de forma completamente indiferente. Normalmente cuando estemos un poco más avanzados y escribamos nuestro código en nuestros ficheros de texto con nuestro código fuente en Python, utilizaremos como argumento el fichero que queremos ejecutar. Clásicamente un fichero .py. Py es la extensión que suelen tener los ficheros de código en Python. De momento vamos a arrancar nuestra consola del intérprete de Python. Intro para ejecutar.
Y aquí tenemos ya la consola en marcha. Fijaos que tenemos un prompt con 3 flechas que nos invita a empezar a tirar nuestro código aquí. Podemos empezar con el ejemplo que hemos puesto antes. Muy sencillo. 3 más 3. Una función que suma 3 más 3 y devuelve el resultado. Intro para ejecutar. Y Python nos devuelve el resultado 6. Esto ya es nuestra primera línea en código Python. Sencillo. Bueno, muchos habréis oído que normalmente cuando alguien empieza un nuevo lenguaje de programación, hacemos el clásico Hola Mundo. ¿Qué es el Hola Mundo? El Hola Mundo es un programa que saluda, dice Hola Mundo, escribe en pantalla Hola Mundo. Para eso tenemos que llamar a una función, en este caso la función print Hola Mundo. Bueno, esto si no habéis tocado nunca programación no sabréis qué es. Esto es una llamada a función. ¿Qué es una función? Una función es una serie de código que realiza una tarea concreta. Y esas líneas de código con esa función concreta la englobamos con el nombre de una función. Por ejemplo, esto sería la función print, la función cuyo nombre es print, y su objetivo es escribir en pantalla lo que le pasemos como parámetro. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo son las líneas de código de este print? Pues no lo sé. Pero tampoco nos interesa saber que funciona y cómo lo hace. Funciona y lo hace de esta forma, recibiendo el argumento que queremos escribir. Fijaos, normalmente las funciones tienen unos paréntesis dentro de los cuales van los argumentos que son información adicional que la función precisa para poder funcionar correctamente. En este caso, print escribirá en pantalla, pero ¿qué va a escribir en pantalla? Pues lo que le pasemos por parámetro. En este caso, una cadena de texto. Un texto. Muy bien. Intro para ejecutar y vemos que efectivamente se ha ejecutado correctamente el Hola Mundo. El Hola Mundo queda escrito en la consola. Esta es la respuesta de Python. Correcto. Y como último ejemplo de funcionamiento del intérprete de Python, vamos a hacer algo que haremos muy frecuentemente, como es declarar y asignar valores a variables. ¿Qué es una variable? Pues una variable es una porción de memoria a la que le asignamos un nombre, una etiqueta, un nombre completamente arbitrario, el que nosotros queramos. Y la información que se encuentra en esa variable vamos a poder manejarla durante la ejecución de nuestro programa. Veamos un ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, que queremos hacer un programa que maneja números. Y en un momento dado queremos declarar una porción de memoria, una variable llamada número, y le queremos asignar el valor de 3. Intro para ejecutar. Y Python ya ha registrado esta variable con el nombre número y con el valor entero numérico 3. Así ya tenemos en la memoria un 3 y para poder acceder a esa porción de memoria utilizaremos la etiqueta número, la variable número. Además, en Python las variables se declaran así, se declaran asignando un valor. No hace falta decir de qué tipo es. Inmediatamente Python entiende que esto es un entero numérico 3. Lo digo por si venís de otros lenguajes, que hay que declarar el tipo, si es un entero, si es un texto, si es una letra. Aquí no, aquí directamente asignas el valor que te interesa, en este caso el 3, y ya sabes que esa variable de momento va a ser entera. Vamos a ver qué valor tiene número ahora. Número, intro para ejecutar, Python devuelve un 3. Python tiene en la variable número el valor de 3. ¿Podemos operar con ella? Pues sí. Imaginemos que queremos sumarle a número el valor de 7. Queremos sumar a número 7 y guardarlo en el mismo número. Sería tan sencillo como esto. Número valdrá ahora número más 7. Intro para ejecutar. Pedimos el valor de número. Número vale 10 ahora, como no podía ser de otra forma. ¿Cómo lo hemos hecho? Número aquí valía 3, le hemos sumado 7 y el valor global de la suma lo hemos reasignado a la variable número. Con lo cual número ahora pasa a valer 10, con el resultado actualizado. Muy bien, esto ha sido un pequeño ejemplo inicial de cómo funciona el intérprete. Normalmente no usaremos la consola porque es muy incómodo. A partir de ahora lo que utilizaremos será un editor de texto, más o menos que nos ayude, para poder generar nuestro código. Porque imaginemos que tenemos que hacer un código de 5.000, 10.000, 20.000 líneas. Es muy incómodo hacerlo mediante la consola. Imaginaos la cantidad de errores, es imposible. Por lo tanto, siempre que desarrollemos código, emplearemos el editor de texto que nos guste más. Nosotros utilizaremos para este curso el Visual Studio y llamaremos al intérprete mediante el comando, de momento, mediante el comando Python
y el fichero que queremos ejecutar. Muy bien, os espero en la próxima lección. Hasta luego.